Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Volvemos nuevamente esta semana juiciosos con toda la alegría que me brinda el saber que perdió el Madrid hace unas horas 2-0 contra el Liverpool. Bien, eso siempre da como un plus adicional de energía y de motivación. Pero bueno, vamos a lo que nos compete en este capítulo. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar a poner obstáculos en pantalla. Vamos a hacer que algunos objetos aparezcan desde el lado derecho de nuestra pantalla y que se dirijan hacia nuestro dinosaurio y que vayan apareciendo de forma aleatoria diferentes tipos de obstáculos con diferentes tamaños o formas para que de esa forma el juego sea un poquito más variado y se vea un poco más aleatorio todo. Esto no es demasiado difícil, así que sin nada más que decir vamos a empezar de una vez con el código. Y lo primero que vamos a hacer, ya que vamos a estar teniendo otros objetos en pantalla, en este caso cactus, CES, no sé si se diga así, es que voy a crear una interfaz que va a representar todos nuestros objetos en pantalla. Esta interfaz se va a llamar entidad y esta va a obligar a todos nuestros objetos a tener posiciones en X en Y, velocidades en X en Y, alto y ancho. Y aunque no usemos todas estas propiedades para cada tipo de objeto, igualmente es bueno tenerlas allí, por si acaso. De igual forma, cada entidad va a tener un método update y un método draw, como ya hemos visto antes. Entonces voy a hacer que mi clase dinosaurio implemente la clase entidad, pongo las propiedades que hagan falta y listo. Ahora voy a crear una carpeta obstáculos, donde a su vez voy a crear la clase cactus. Dicha clase igualmente va a implementar la interfaz entidad y a utilizar todas las propiedades que ésta tiene, junto con los métodos update y draw. El método draw simplemente va a dibujar un rectángulo de color verde con las dimensiones del objeto. Y ahora, como seguramente podrás recordar del juego del dinosaurio, hay diferentes tamaños de cactus que se te ponen en el camino, así que voy a definir un enum con los diferentes tipos que podemos tener. Small 1, Small 2, Small 3, Large 1, Large 2 y Large 3. Y ahora voy a definir el tamaño que va a tener cada uno de estos tipos. Y en el constructor de nuestro cactus voy a simplemente pedir el tipo de cactus que va a ser y la posición en X. Con el tipo de cactus que va a ser ya podemos obtener el alto y el ancho. Si tenemos el alto, entonces podemos calcular su posición en Y en la pantalla, ya que queremos que esté en el piso. Y las velocidades en X y en Y siempre serán 0 porque no vendrán definidas por el propio cactus, sino por su entorno. Y hablando del entorno, nos podemos dar cuenta de que todo siempre va a la misma velocidad. Todos los objetos se mueven a la misma velocidad. Así que vamos a definir a la velocidad en un ente o en una capa superior, que en este caso es el del estado. Voy a definir en el estado que la velocidad va a ser igual a 300 y la voy a utilizar luego en el cactus para mover el cactus hacia la izquierda en pantalla con esa velocidad. Listo, tenemos nuestra clase cactus, pero si queremos que estos obstáculos aparezcan continuamente en pantalla, de forma aleatoria, tenemos que hacer algo más. Tenemos que crear una clase que va a gestionar todos estos objetos que aparecen en pantalla. Y cuando digo gestionar me refiero a determinar cuándo deben aparecer en pantalla, cuándo se deben eliminar, cuál va a aparecer a continuación, etc. Entonces vamos a hacer eso justamente. Primero voy a crear un archivo de constantes aquí para definir una que me va a indicar cuántos elementos pueden existir como máximo en pantalla al mismo tiempo. Luego voy a crear una clase spanner que se va a encargar de la gestión de la que hablaba antes. Su único atributo va a ser un array de entidades que van a ser los obstáculos. Y sin esta ser una entidad realmente, de la misma forma va a tener sus métodos update y draw. En el método draw solo vamos a llamar al método draw de los obstáculos, mientras que en el update va a hacer varias cosas. Lo primero que va a ser actualizar la posición de los obstáculos en pantalla. Lo segundo sería quitar del array los que se encuentren por fuera de la pantalla. Y tercero, pero no por ello menos importante, decidir si insertar o no un nuevo obstáculo en pantalla. Ahora, si el número de obstáculos en pantalla es menor al máximo y en concreto no hay ninguno en pantalla, entonces agrega uno. Vamos a definir aquí abajo una estructura que nos permitirá crear algunos de los tipos de obstáculos existentes. Por ahora tenemos todos los tamaños de cactus, así que vamos a ponerlos allí. Y en base a un número aleatorio elegimos cuál de todos queremos insertar. De igual forma, si la primera condición no se cumple y ya hay elementos en pantalla, vamos a verificar que el espacio que existe entre el último elemento que se insertó y el lado derecho de la pantalla es mayor a 300 píxeles. Si es así, inserta un nuevo obstáculo en pantalla. Ahora agregamos nuestro spanner al estado, lo actualizamos al igual que el resto de nuestros objetos y lo dibujamos en la clase display. Y listo, tendríamos obstáculos apareciendo en pantalla de forma aleatoria. Y eso sería todo por este capítulo. Como te dije, no es nada del otro mundo, no es nada muy difícil, son todas cosas muy parecidas a las que hemos visto antes, hemos aplicado conceptos que ya hemos visto antes, a lo mejor estamos utilizando un poco ya
un array de entidades en lugar de una sola. Tenemos que mantener un poco en nuestra mente que ya no tenemos una sola, sino una lista de varias y que tenemos que actualizarlas todas al mismo tiempo y tener en cuenta las posiciones de cada una de ellas. Pero bueno, tampoco es nada demasiado difícil, supongo que lo entendiste, supongo que pues no te costó entenderlo, así que nada, nos vemos entonces en ese próximo video en el que creo que vamos a estar un poco respirando ese algoritmo en el que estamos usando para determinar cuándo poner una entidad allí, cuándo poner un obstáculo en pantalla o no, porque la verdad es que ahorita está muy rudimentario porque es una condición muy simple las que se tienen que cumplir para que aparezca uno nuevo o no, y lo quiero poner un poquito más complejo para que se vea algo más aleatorio y no simplemente pues objetos en pantalla pasando uno detrás de otro que parece como que todo el mismo, como que ya se ve muy, muy mecanizado, no se ve muy randomizado, por decirlo de alguna forma. Entonces nada, nos vemos entonces en ese próximo capítulo en el que vamos a estar hablando de ese tema. Espero verte por allí, juicioso. Así que nada, chao. Bye.